Hola, vamos a hablar de la L-teanina. Vamos a hacer un vídeo repaso porque tenéis muchas dudas y me habéis preguntado un montón, así que vamos a hablar de ella. Por ejemplo, ¿realmente quema grasa? ¿Mm? ¿Produce calma sin producir sueño? Por ejemplo, ¿la combinación con cafeína es mejor o es peor? Comparado con los fármacos sedantes, ¿cómo es? ¿Qué es y cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué usos médicos tiene la L-teanina? ¿En qué está investigando la ciencia? ¿Cómo se debe tomar la L-teanina? Hay un montón de preguntas aquí que no están claras. Por eso vamos a hacer un vídeo completo y muy clarito sobre la L-teanina. Estamos en un mundo en el que siempre estamos en alerta, con estrés, así que la búsqueda de la calma se ha convertido en una necesidad biológica. Pero resulta que existe una molécula que es capaz de producir calma sin desconectar el cerebro, como hacen algunos fármacos. Y no estamos hablando de la acción como la de los fármacos, que algunos son estimulantes, que te hacen incluso temblar, otros te duermen y te dejan atontado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la acción de la L-teanina, que es un aminoácido no proteico. Quédate hasta el final del vídeo porque lo vamos a aclarar todo sobre la L-teanina. Este aminoácido fascinante que se encuentra casi exclusivamente en las hojas de té. Así que todos atentos. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, la L-teanina es un aminoácido no proteico, como estoy diciendo, que se encuentra casi exclusivamente en las hojas de té, en la planta Camellia sinensis. Y realmente tiene unas acciones fascinantes y está revolucionando la neurociencia. Así que hoy vamos a diseccionar esta sustancia, esta molécula, perfectamente. Vamos a ver desde su estructura química hasta cómo hackea los neurotransmisores y hasta cómo crea un estado de flujo perfecto. Os aseguro que después de este vídeo, cuando te estés tomando una taza de té, le vas a mirar de una forma muy diferente. Todo lo que voy a contar es a título divulgativo y educativo. Evidentemente, si vas a hacer un cambio en tu dieta o si vas a tomar algún suplemento, antes tienes que consultar a tu médico. Es lo mejor que puedes hacer. Bien, vamos a dividir el vídeo en secciones. Empezamos, sección 1. Su estructura química. Tenemos que entender qué es esta molécula para luego entender todas las acciones que tiene. Y hablamos un poquito de quién lo descubrió. Bien, en 1949, en Japón, Yajiro Sakato fue el que descubrió esta molécula. Y aisló esta molécula del té verde. Y descubrió que es un aminoácido exclusivo y fascinante. Su nombre es realmente alfa-glutamil etilamida. Bien, es un aminoácido, pero no es proteico. A diferencia de los 20 aminoácidos, que son proteicos, que forman las estructuras de los músculos, por ejemplo, la L-teanina no forma parte de estos aminoácidos. Su función es mensajera. Bien, en la planta la L-teanina es el 50% de los aminoácidos libres. Tiene bastante concentración. Y es la que le da ese sabor característico, ese sabor umami. Cierto sabor salado muy satisfactorio. Bien, su estructura es curiosa, porque es prácticamente igual que el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Y esta similitud es lo que le da sus propiedades tan fascinantes.
Y esta estructura es como una llave maestra que le permite interactuar con el sistema nervioso, ¿eh? Y hacer las funciones tan maravillosas que tiene. Otro nombre científico exacto es N5-etil-L-glutamina. Su fórmula molecular C7H14N2O3. Bueno, esto como curiosidad. Bien, os digo su nombre para que veáis que en su nombre está el secreto, que es un derivado del ácido glutámico. Muy importante para el cerebro. Bien, su estructura es una cadena de etilamina unido a una amida del ácido glutámico. Os digo esto porque esta etilamina, luego lo veremos, es muy importante, por ejemplo, para la inmunidad. Bien, lo de la L. Sabéis que las moléculas tienen dos isómeros, L y D. Levógira y destrógira. Bien, la forma activa es la L, por eso ponemos L-teanina, porque es la forma que nuestro cuerpo la identifica y la forma en la que actúa en el cerebro, por ejemplo. Bien, su forma, su estructura es muy similar al L-glutamato y a la L-glutamina. Y esto es súper importante porque le da su acción. Bien, los neurotransmisores, y el glutamato lo hace, es como si fuera una llave que encaja en una cerradura que está en las células. Encaja la llave en la cerradura. La cerradura es el receptor. Pues bien, la L-teanina tiene una estructura tan similar que es como si fuera una llave que encaja en ese receptor. Pero tiene una pequeña diferencia. El glutamato es capaz de abrir esa cerradura y activar las neuronas. Pero la L-teanina no, solo encaja la cerradura en el receptor, pero no es capaz de abrir, pero bloquea el receptor. Entonces, el glutamato entra en la cerradura, activa, sí puede abrir esa cerradura y desencadena la excitación, la alarma. Y a veces esa excitación es demasiada. Entonces, la L-teanina entra en el receptor, pero no lo activa, pero está bloqueando los receptores. Entonces, cuando llega el glutamato, no encuentra receptor para encajar y activar. Es como si diésemos silicona a una cerradura, ya no podemos meter la llave correcta. Y esto es importante porque disminuye este efecto excitatorio exagerado del glutamato. Y bien, ¿y por qué hay demasiado glutamato? Pues porque vivimos en un estrés constante. O, por ejemplo, tomamos demasiada cafeína. Todo esto hace que haya mucho glutamato y que esté sobreexcitando las neuronas. Y esto no es bueno. Las consecuencias son ansiedad, nerviosismo, insomnio. A esto le llamamos activar la alarma. Bien, y vamos a compararlos con los sedantes, porque he dicho antes que a veces es mejor la L-teanina que ciertos sedantes. Por ejemplo, las benzodiazepinas son muy buenos sedantes, pero las benzodiazepinas no bloquean el excitador, sino que activan otro neurotransmisor que le conocéis, que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Pero lo activa el GABA de una forma masiva. Es como si anestesiase el sistema. Por eso, a veces, con este tipo de fármacos existe mucho sueño, mucha sedación, cierta torpeza motora, pero la L-teanina no hace esto. No hace esto, no produce sedación, porque lo único que hace es, como bloquea no todos los receptores, parte de los receptores del glutamato, es como si bajase el volumen del ruido excitatorio. Baja la excitación. No deja que todo ese glutamato exciten a las células. Así que lo que hace es evitar la sobreexcitación sin
apagar las neuronas, sin que tu cerebro se apague. Por eso su efecto es de relajación, pero estando lúcido, para trabajar, para estudiar. Así que podemos decir que la L-teanina es un guardián silencioso, que está ocupando el lugar del glutamato en el receptor y cuida de que no se sobreexciten las neuronas. Y este efecto es neuroprotector, porque a veces demasiada excitación es malo para las neuronas. Agota las neuronas, incluso es como si las quemase. Podría haber destrucción neuronal. Bien, vamos a ver su solubilidad y sus propiedades químicas. Es importante para que entendáis su acción. Es un sólido cristalino blanco y muy soluble en agua. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando os hacéis un té, como es tan soluble en agua, es muy fácil de extraer la L-teanina, pasa al agua del té. Y además tiene otra propiedad física, que es muy resistente a altas temperaturas. Cuando calentáis ese té, se extrae porque es muy soluble en agua y resiste ese agua hirviendo. Bien, vamos a hablar de la barrera hematoencefálica, que a lo mejor os lo estáis preguntando. Puede tener muchas propiedades, pero si no pasa al cerebro no hacemos nada. La mayoría de los aminoácidos se quedan en el torrente sanguíneo y no pasan. Pero la L-teanina sí que puede atravesar esta barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y actuar allí. ¿Y por qué lo hace? Porque utiliza, por su estructura, utiliza el sistema de transporte de aminoácidos grandes. Sistema L se llama. Es el sistema de transporte de aminoácidos neutros grandes. Y gracias a eso atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro para actuar. Bien, una vez que llega al cerebro, pasa esa barrera, se une a los receptores de glutamato, concretamente a receptores ionotrópicos. Receptores como NMDA, AMPA, y también otro tipo de receptores que se llama kainato. Bueno, para que os suene. Y actúa en esos receptores con las acciones que hemos explicado. Calmar sin dormir, sin atontar. Bien, vamos a ver el metabolismo, la degradación, cuánto tiempo está actuando, cuánto tarda en actuar. Vamos a ver todo eso un poco. Bien, una vez que ha actuado en el cerebro, es hidrolizada en riñones y en hígado por una enzima que se llama glutaminasa y se descompone en dos sustancias, ácido glutámico y etilamida. Este proceso es limpio, no deja metabolitos tóxicos. Esto es algo súper importante, porque esto explica el altísimo perfil de seguridad clínica. Bien, vamos a ver la sección 2, mecanismos de acción. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la clínica? Aquí vamos a ver esto que decía antes. ¿Cuánto tarda en actuar? ¿Cuánto tiempo está actuando y luego ya se elimina? Vamos a ver todo esto. Y bien, y vamos por pasos. Lo primero, cuando ingerimos L-teanina, tomando un té, ¿qué es lo que pasa? Pues lo primero, se absorbe y luego atraviesa, como hemos dicho, la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro. Bien, en unos 30-45 minutos ya ha llegado al cerebro y ya está actuando. Bien, otro punto que hace, que no hemos dicho antes, es interactuar con el GABA, este neurotransmisor inhibitorio. Altera los niveles de GABA. Y ya sabéis que el GABA es inhibitorio, es como el freno que tiene el cerebro. Cuando tus neuronas están sobreexcitadas, también actúa sobre el GABA para que frene esta excitación, pero no de manera tan exagerada como lo hacen ciertos fármacos. Y entonces lo que hace es calmar, no atontar. Y luego hace lo que hemos explicado, bloquear
los receptores de glutamato. Evidentemente no los bloquea totalmente, bloquea parcialmente para controlar la sobreexcitación. Esta sobreexcitación puede ser peligrosa. Aparte de producir ansiedad, puede producir destrucción neuronal. Pero tiene más acciones. Es capaz de estimular la secreción de dos neurotransmisores, que es dopamina y serotonina. Por lo tanto, mejora el estado de ánimo y la sensación de bienestar general. Bien, sección 3. Vamos a ver qué hace realmente en el cerebro, porque actúa en las ondas alfa, en el flujo cerebral. Vamos a explicar todo esto. Es súper interesante. Bien, si analizamos el cerebro, por ejemplo, con un electroencefalograma de una persona que haya tomado L-teanina, esto se ha hecho en estudios, vemos que se activan unas ondas especiales, las ondas alfa. Vamos a explicar esto. Vamos a explicar en ese electroencefalograma qué tipo de ondas hay y qué hacen. Bien, empezamos por las beta. Las ondas beta se producen cuando estás con mucha excitación o procesando mucha información. Y tiene una frecuencia, esas ondas, entre 13 y 30 hercios. Procesamiento activo, estrés, lógica. Cuando están muy altas, hay demasiado estrés y hay mucha ansiedad. Son las típicas del estrés y la ansiedad. Vamos a ver otras ondas, las ondas teta, THETA. Bien, son las ondas que hay cuando hay un sueño profundo o una meditación avanzada. Su frecuencia, pues entre 4 y 8 hercios. Y vamos a dividir estas frecuencias. Entre 4 y 5 hercios, sueño profundo. Y entre 7 y 8 hercios, memoria y meditación. Aquí la L-teanina hace una cosa interesante. Facilita la transición de las ondas beta, que a veces si están demasiado, estamos muy excitados, facilita la transición de las beta a las ondas teta, facilitando el sueño, la relajación. Y muy interesante la combinación, ahora lo explicamos, la combinación de ondas alfa y teta, porque nos mantiene en un estado dirigente. Las ondas alfa, estado de alerta, y las ondas teta, que calman un poco, nos hace que tengamos más creatividad. Creatividad y alerta, la combinación de alfa y teta. Ondas alfa, que son las que activa la L-teanina, entre 8 y 13 hercios, su frecuencia. Es el punto clave, estas ondas. El punto dulce, como si dijésemos, estado de relajación de alerta. No relajación con sueño. Relajados, pero alerta. Por ponernos un ejemplo, es ese estado que alcanzan, por ejemplo, los monjes budistas tras muchos años de práctica. Estás tranquilo, pero con los sentidos muy afilados. No hay sueño y no hay ruido mental. Me refiero a todas esas preocupaciones, esa cabeza que nos da vueltas y todo eso. No. Alerta, pero con relajación. Por eso la L-teanina es importante en programadores, escritores, estudiantes, en ciertas profesiones que necesitan mucha alerta mental, pero el cerebro relajado. Hay más ondas, las ondas delta, entre 0,5 y 4 hercios de frecuencia. Es el nivel más profundo. El sueño sin sueños. Es el momento de reparación cerebral. Reparación de las células. En las ondas teta ocurre un proceso interesante. Es ese duermevela, una relajación profunda. Y también una meditación. También están estas ondas en la fase REM.
son como si dijésemos la puerta a la memoria y el aprendizaje racional. Entonces, como hemos dicho antes, la L-teanina es muy importante, porque lo que hace es ayudar al cerebro a que no se quede atrapado en esas ondas beta que sobreexcitan y son realmente perjudiciales. Y produce este descenso hasta estados reparadores, a que el cerebro esté más calmado. Bien, vamos a la sección 4. Aquí hay una cosa importante, que lo habréis oído. La combinación de L-teanina y cafeína. Es como si dijésemos el matrimonio perfecto. Es un punto clave, es un punto importante que habréis oído. De lo más importante, a lo mejor, que vamos a decir en el vídeo. La combinación de L-teanina y la cafeína. Combinación de efectos. Reducción de efectos secundarios de la cafeína. Bien, ya sabemos los efectos de la cafeína. Es excelente para el enfoque. Nos activa, hace que enfoquemos el cerebro. Pero hay que pagar un precio. La vasoconstricción. Aumento de presión arterial, ansiedad y el famoso crash o bajón cuando se quitan los efectos. Ese plof, ese bajón de energía que produce cuando se quitan los efectos de la cafeína. Pues bien, al combinar con L-teanina, ¿qué hace la L-teanina aquí? Primer punto, ese pico que nos produce la cafeína, de excitación, que a veces produce temblores, pues suaviza ese pico, evita todos esos temblores que produce la cafeína. Reduce ese nerviosismo que tenemos a veces con la cafeína, que no es un buen efecto. Segundo punto, produce una vasodilatación, contrarresta esa vasoconstricción que decíamos que producía la cafeína. Y esto se traduce en, al haber una vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo al cerebro, tan importante. Tercer punto, muy importante, memoria de trabajo. Y aquí hay estudios que demuestran esto. La combinación L-teanina y cafeína mejora la velocidad de procesamiento y también mucha precisión de tareas complejas y mucho más que cualquiera de los dos por separado. Juntos actúan mejor. Bien, vamos a ver según estudios en qué proporción son mejores. ¿Cómo se están haciendo estos estudios? ¿Con qué proporción se están haciendo? Pues por ejemplo, proporción 2:1. 100 miligramos de cafeína, que viene a ser más o menos un café cargado, y 2 partes de L-teanina, que serían 200 miligramos. Por supuestísimo, estamos hablando de lo que se utiliza en estudios y controlado por médicos. Bien, sección 5. Vamos a ver las aplicaciones médicas y estudios científicos de todas estas aplicaciones, porque son reales y están estudiadas por la ciencia. Este punto, esta sección es súper curiosa. Quedaros porque os va a gustar, súper interesante. Estamos hablando de ensayos clínicos, metaanálisis, todos controlados y aleatorizados. Bien, vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada y estrés psicológico. ¿Qué puede hacer aquí la L-teanina? ¿Qué dice la ciencia? Bien, empezamos con un estudio en Journal of Clinical Psychiatry. Lo primero que se vio en este estudio es que la L-teanina reducía los síntomas de ansiedad significativamente. Y lo que hacía es que la L-teanina reducía la percepción del estrés y reducía los niveles de cortisol en saliva. Reducía la percepción subjetiva del estrés. Y al reducir los niveles de cortisol que se medía en saliva, sabéis que el cortisol es la hormona del estrés. Y reducción también incluso de la presión arterial.
y reducción también de la frecuencia cardíaca en reposo. Todas estas acciones se vieron en este estudio que estamos hablando. Bien, por ejemplo, los estudios dicen también que a diferencia de las benzodiazepinas, la L-teanina no provoca dependencia. Actúa en el eje hipotálamo pituitario adrenal. Y al actuar aquí, impide que el cerebro entre en modo lucha o huida. Ya sabéis, un estrés grande con cualquier cosita que pase. Esto es muy importante porque la liberación de cortisol y ese estrés nos puede sacar de algún peligro, pero no con cualquier cosita que pase en la vida. Por eso es muy importante la acción de la L-teanina. Bien, vamos a hablar del TDAH y función ejecutiva. Bien, aquí hay estudios. Os digo lo que dicen los estudios. La combinación de L-teanina y cafeína, se están haciendo estudios tanto en niños como en adultos mayores para aumentar la concentración. Estos estudios son prometedores, son muy prometedores, porque se está viendo que mejoran la atención sostenida, sin los efectos secundarios de algunos fármacos. Evidentemente, para la comunidad TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los estudios de la L-teanina son muy importantes, porque les afecta. Y de hecho, hay ensayos clínicos con niños que demuestran este aumento de atención sostenida. Hablo de combinación con cafeína y también reducía la impulsividad. Os recuerdo otra vez que todo esto que estamos hablando son ensayos clínicos que están empezando y necesitan todavía más tiempo. Y además están controlados por médicos. Evidentemente no es una cosa que podáis hacer en casa. Tened claro esto. Y lo que hace también, y se ha visto en estos estudios, que la L-teanina mitiga ese efecto rebote que tienen algunos fármacos. Y reduce esa irritabilidad que algunos fármacos estimulantes producen. Mantiene un estado de calma. Y este estado de calma facilita el trabajo cerebral, facilita el trabajo de la corteza prefrontal. Bien, otra cosa interesante que hace la L-teanina: mejora la calidad del sueño y esa arquitectura del sueño. Vamos a explicar esto. No es que te ayude a dormir más horas, sino que esas horas que estás durmiendo hace que la calidad del sueño sea mejor. ¿Y por qué? Primer punto, reduce la temperatura corporal central. Está demostrado en estudios que este punto mejora bastante el sueño. Y también reduce esa rumiación, esa cabeza que da vueltas, que no nos deja dormir. Reduce ese estado también. Por lo tanto, conseguimos llegar al sueño profundo mucho más rápido. Por lo tanto, no es un hipnótico, no te noquea como hacen muchos fármacos. Mejora la arquitectura de este sueño. Vamos a ver esto. Latencia del sueño. Reduce el tiempo en que tardas en dormir, porque reduce la rumiación, el que el cerebro esté dando vueltas. Te duermes antes. Mejora el sueño de ondas lentas. De esto hay estudios. El sueño profundo, la recuperación profunda lo mejora bastante. ¿Veis? Lo que hace es no que duermas más horas, sino la calidad del sueño es mucho mayor. Un punto importante: ausencia de somnolencia residual. Estos fármacos, incluso también la melatonina lo hace, que por la mañana te levantas con una especie de resaca, una especie de atontamiento. Esto no lo hace la L-teanina. Te levantas con pesadez, una niebla mental ahí. Pues esto no lo hace la L-teanina. Bien,
Siguiente punto, siguiente acción que hace la L-teanina según la ciencia. Protección cardiovascular y neuroprotección. Aquí se están haciendo estudios para ver el efecto de la L-teanina como neuroprotector, para evitar, por ejemplo, el daño oxidativo en el cerebro. Y, por supuesto, prevenir el deterioro cognitivo que ocurre con la edad. Y como hemos explicado antes, al inhibir cierto tipo de receptores, los NMDA concretamente, tiene propiedades en el ámbito de la longevidad. Porque, como hemos dicho, tiene propiedades antiexcitatorias. Y hemos dicho también que un exceso de excitación puede destruir a las neuronas. Y de hecho, esto ocurre. Porque se ha visto en estudios que esta sobreexcitación destruye neuronas. Y se ha visto en enfermedades neurodegenerativas. Y hace otra cosa, que lo hemos dicho antes, ayuda a controlar la presión arterial sistólica. Algo que ocurre en personas con estrés alto. Y por eso he dicho en el título de este apartado que es un protector cardiovascular. Al controlar esta presión, controla los picos de presión, una protección cardiovascular importante. Bien, función inmune y prevención de infecciones. Esto es un punto importante y por eso os expliqué al principio la estructura de la L-teanina y qué pasaba cuando se degradaba. Aquí vamos a ver la importancia de ese punto de antes. Realmente este punto es un poco ignorado porque no se sabe que la L-teanina hace esto, pero lo dicen los estudios. Potencia el sistema inmunológico y potencia las células de defensa, de primera defensa del sistema inmunológico, las células T, gamma delta. Por ejemplo, vamos a hablar de estudios y vamos a hablar de la Universidad de Harvard. Las personas que bebieron té rico con buena cantidad de L-teanina se vio algo importante. Producían 5 veces más de interferón. Bien, quedaros con el interferón es una proteína clave para la infección contra virus, por ejemplo. Y la comparación era entre las personas que tomaban L-teanina y las que tomaban café. Con L-teanina 5 veces más de interferón. Bien, aquí viene el punto importante. ¿Os acordáis cuando hemos dicho al principio que se metabolizaba en 2 sustancias, que no eran tóxicas? Y una de ellas era la etilamina. Esta es la sustancia clave para potenciar el sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque lo que hace la etilamina es entrenar a estas células del sistema inmunológico para que actúen más rápido y con más agresividad. Entonces, es interesante y por ahí van los estudios para tratar mejor las infecciones por bacterias y virus. Por ejemplo, se está estudiando cómo reducir la incidencia de resfriados y gripes estacionales. Repito que estos son estudios. Realmente son estudios médicos controlados. No es una cosa que tengáis y podáis hacerlo por vosotros mismos. Bien, otro punto importante. Control de obesidad y metabolismo. Efecto antiadipogénico. Muy interesante esto. Bien, recientemente se están haciendo estudios sobre la L-teanina y el control del peso. No es magia, es simplemente que actúa en 2 vías metabólicas importantes. Vamos a verlo. Primer punto, regula el apetito. ¿Y por qué? Como hemos explicado antes, una de las acciones de la L-teanina es estimular la producción de dopamina y serotonina. Y esto es muy importante porque controla este apetito que ocurre cuando estamos estresados. Este hambre emocional y estos atracones cuando hay ansiedad.
Ese es un primer punto en el que actúa la L-teanina. Hay otro punto importante, la supresión de la acumulación de grasa. Bien, estudios en animales dicen que ayuda a controlar la diferenciación de los adipocitos. Vamos a ver esto. Sabéis, los adipocitos son las células que acumulan grasa. Pues controla la diferenciación, la formación de otros adipocitos y además controla los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, por ahí van los estudios también, porque es un complemento muy prometedor para controlar el síndrome metabólico. Bien, y algo que no se conoce tampoco mucho sobre la L-teanina, pero que hay estudios que están empezando a demostrar, y es controlar los síntomas de la esquizofrenia. Por aquí van los estudios también. Y además, este punto es uno de los más rigurosos y más sorprendentes que dicen los estudios. Son ensayos clínicos controlados, publicados en The Journal of Clinical Psychiatry, y se administró L-teanina como tratamiento adyuvante a pacientes con esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos. Resultados: reducción de los síntomas negativos. Esta apatía, este aislamiento social, esta falta de respuesta emocional, reducción de los síntomas de ansiedad, todo esto se vio en este estudio. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué tiene esta acción? Por lo que explicamos al principio, la estabilización de los receptores de glutamato. Por eso al principio explico todas esas cosas, para que luego entendamos las acciones. Porque hay una teoría aquí importante que dice, que dicen los científicos que la desestabilización de los receptores de glutamato parece ser que puede ser una de las causas de esta enfermedad. Bien, sección 6. Aquí vamos a ver varias cosas. Fuentes naturales de L-teanina, por ejemplo, la farmacocinética, cómo se comporta, y qué dice la ciencia, los estudios, los ensayos sobre las dosis. Bien, ya conocemos cómo actúa, lo que hace la L-teanina, qué usos médicos tiene. Vamos a ver qué fuentes naturales, seguras, por supuesto, hay de L-teanina. Vamos a verlo. Bien, aunque todos los tés proceden de la misma planta, no todos los tés son iguales, porque dependen del cultivo y dependen del procesamiento. Hay un montón de tés que parten de la misma planta, Camellia sinensis, pero hay muchos factores que cambian su composición. Empezamos por el té matcha. Es el que más concentración de L-teanina tiene. Al procesar la hoja pulverizada, es con el que obtenemos más cantidad de L-teanina. Bien, y es por la forma de cultivo, una de las causas, porque se cultiva fuera de la luz, a la sombra, y hay cierta falta de fotosíntesis. Y la planta, para compensar esta falta de fotosíntesis, produce más L-teanina. Esa es una de las causas. Y realmente el té matcha es el rey de la L-teanina. Y estamos hablando que una porción puede tener según estudios, entre 40 y 60 miligramos de L-teanina. Hay otro té japonés, que os lo digo para que os suene, el té Gyokuro, que también tiene mucha cantidad de L-teanina. Pero ya os digo, té matcha a la cabeza. Bien, vamos a hablar del té verde y negro. El té verde tiene teanina, no tanto como el té matcha, porque estamos hablando de que una taza puede tener entre 5 y 25 miligramos, ya sabéis, depende del cultivo y todo esto.
Realmente esta cantidad para fines suaves está bien, pero evidentemente para fines terapéuticos, todos estos estudios que hemos explicado antes, no es suficiente, ¿no? También es verdad que para esas cantidades de té verde necesitamos un control médico, eso es evidente. Bien, ¿qué pasa con el té negro? El té negro tiene realmente teanina, pero para que sea té negro tiene un proceso de oxidación. Y esto es un problema, porque reduce la biodisponibilidad de esta L-teanina. Así que no se puede utilizar casi. Bien, y fuera de la planta de Camellia sinensis, también hay otro sitio donde hay L-teanina, en un hongo, el Boletus badius. Es la única fuente no vegetal significativa con una composición en L-teanina, aunque no es tan grande como las otras. Es puramente testimonial, La cantidad de L-teanina está en la planta del té. Té matcha a la cabeza. Bien, vamos a ver la farmacocinética. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas la L-teanina? Bien, nada más ingerir, la L-teanina se absorbe en el intestino delgado, mediante transportadores de aminoácidos neutros. Entonces, el pico máximo de concentración en sangre es a los 30-60 minutos de la ingesta. Bien, vida media, ¿cuánto tiempo está actuando? Pues desde la ingesta hasta que se elimina pasan entre 10 y 15 horas, bastante tiempo de actuación. Entonces, una dosis por la mañana actúa durante toda esa jornada laboral. Bien, vamos a hablar de protocolos de dosis, de seguridad, qué dicen los estudios, con qué dosis están utilizando en todos estos estudios que hemos hablado antes. Por supuesto, son estudios con control médico, no son cosas que podáis hacer vosotros. Lo digo a título informativo, para que sepáis por dónde andan los estudios. La dosis depende de lo que están investigando en ese estudio. Por ejemplo, si estamos hablando de relajación general, los estudios que hablan de relajación general hablan de dosis entre 100 y 200 miligramos al día. Y todos esos estudios que hablan de un mayor enfoque, esa combinación con cafeína, esos estudios que hablamos antes, pues hablan de 200 miligramos de L-teanina y 100 miligramos de cafeína. Es las dosis que están manejando todos estos estudios. Y lo que hablábamos antes del sueño profundo, estos estudios sobre mejora del sueño profundo, hablan de dosis de entre 200 y 400 miligramos, estos estudios. 45 minutos antes de acostarse. Bien, vamos a hablar de seguridad, porque es realmente una planta segura, pero vamos a ver qué dicen las organizaciones. Vamos a ver qué dice la FDA. Le otorga el estado GRAS, G-R-A-S. Vamos a ver qué es esto. Generally Recognized and Safe. Significa generalmente reconocido como seguro. Es como lo clasifica la FDA. Y es un estatus que nos ayuda a entender la seguridad de la L-teanina comparado con otras sustancias. Por eso hace estatus. ¿Y cómo se hace este estatus? Por un consorcio de expertos, evidentemente, por toda la evidencia científica que haya, y por todo el uso de esta sustancia durante el tiempo. Con todas estas informaciones se hace un estatus y se clasifica como seguro. Por ejemplo, hay estudios de toxicidad en ratas. Las dosis que se le dieron para ver la seguridad equivalían a miles de miligramos en humanos. Y aún así no se vieron efectos adversos. Pero ojo, esto es un estudio de límites de seguridad. Y en humanos,
Por supuesto, es una sustancia que necesita control médico. Esto es lo primero. En humanos se ha visto que dosis superiores a 600 miligramos pueden producir mareos leves y molestias gastrointestinales en personas muy sensibles. Bien, ¿existen interacciones? ¿Existen contraindicaciones? Por supuesto, sí. Por eso repito que debe tener un control médico. O sea, no solo tiene que haber control médico en los fármacos, sino también en los suplementos, incluso en los cambios de dieta. Primer punto, y es lógico, en los medicamentos para la presión arterial alta, porque se potencian efectos. Hemos dicho antes que puede bajar la presión arterial sistólica, ¿no? Bien, cuando se toman, por ejemplo, fármacos estimulantes fuertes, porque puede antagonizar los efectos de estos fármacos. Por eso, os he dicho antes que es súper importante, antes de tomar nada, consultar al médico, para que no interaccione con posibles medicamentos que estéis tomando. Embarazo y lactancia. Realmente no hay estudios exhaustivos sobre esto. Entonces, cuando no hay estudios exhaustivos, se recomienda no tomar. Inmunosupresores. Precaución. No tomar. Consultar siempre al médico. Benzodiazepinas. Potenciación. Así que tampoco tomar. Solo con control médico. Así que hacemos un pequeño repaso, según las dosis que hay según todos estos estudios. Para estudiar, para trabajar, los estudios que se han hecho es 200 miligramos de L-teanina y 100 miligramos de cafeína combinados. Estos estudios que hablamos antes. Ansiedad social, 200 miligramos en ayunas, lo que dicen los estudios sobre ansiedad. Insomnio por estrés. Hay estudios sobre esto y hablan de unos 400 miligramos combinados con magnesio. Bien, conclusiones. La L-teanina está siendo objeto de un montón de estudios. Realmente es el puente entre la medicina natural ancestral y la neurobiología, la neurociencia moderna. Incluso de la neurofarmacología que se está investigando. Es algo importante para este mundo tan ruidoso, esta cabeza que a veces nos da demasiadas vueltas. Recordad una cosa importante. La clave de la salud mental es el descanso, nutrición adecuada y ejercicio. Esa es la clave. Punto. Sin tomar absolutamente nada. La alimentación, he dicho, la nutrición es súper importante. Si hay que tomar algún suplemento, algún medicamento, tiene que haber un control médico. Y estos apoyos con control médico son importantes a veces. Y la L-teanina es un apoyo muy importante, que con un buen control puede ser muy beneficiosa, como ya hemos visto. Tantos frentes de estudios en tantos campos de la medicina. La L-teanina realmente es un modulador pleiotrópico. Hace muchas cosas. Protege neuronas, entrena defensas, mejora metabolismo. Muchos frentes. Y realmente es fascinante su acción. Son diseños de la naturaleza que nos fascinan, y vemos que en la naturaleza hay un montón de sustancias que pueden ayudar. Siempre con control, por supuesto, para que el efecto sea lo más beneficioso posible. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Ya sabéis, si podéis compartir en vuestras redes sociales estos vídeos, me vais a ayudar bastante a mí y a mucha gente. Suscribiros, campanita, y si podéis ver los vídeos enteros, me vais a ayudar un montón. Cualquier duda, cualquier comentario de este tema o del tema que sea, me lo ponéis en comentarios que contesto a todo el mundo. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.